Entonces, nada, el tema, el ángulo que quería compartirles es sobre la autosuficiencia, el autodeterminarse, el ser dueños de nuestra propia vida, el ser alguien en esta vida, el dejar huella, como a veces se dice, y la necesidad que tenemos de los demás, la necesidad que tenemos de ayuda, nada, la necesidad que muchas veces tenemos de contar con los demás, ¿no? Y en ese sentido, creo que todo ser humano, todo hombre, toda mujer, toda persona, experimenta una tensión. Yo lo llamo como una tensión, cuando hay dos cosas que de alguna manera jalan una para un lado y la otra para el otro. Entonces, en esta tensión se experimenta una aparente polaridad. Es como que si en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras vidas, hay dos cosas que parece que jalaran una para un lado, la otra para el otro. Y en primer lugar, es una experiencia muy común al ser humano afirmar nuestra identidad, valernos por nosotros mismos, ser autosuficientes, como les dije, ser protagonistas de nuestras propias vidas, experimentar que somos libres, es decir, que no actuamos porque alguien o nos pone una pistola en la cabeza, o porque nos cohíben, o porque simplemente seguimos lo que todo el mundo hace, sino decir, yo tomo mis propias decisiones, yo soy libre. Pero por otro lado, uno se puede creer muy autosuficiente, se puede creer el dueño de su propia vida, pero todos tenemos la experiencia de necesitar a los demás, que no nos bastamos a nosotros mismos para ser felices, que necesitamos de alguien que nos complemente, que tenemos limitaciones que por ahí otra persona las complementa. No sé, en el caso, por ejemplo, de alguno que tiene novio o novia, la experiencia de de ser complementado por alguien más, ¿no? La experiencia también de tener papás o tener gente a nuestro cargo, de que nos dan algo que nosotros no tenemos y que no podemos construir por nosotros mismos. Entonces, todo ser humano, todos nosotros, nadie está exento de esto, experimenta como esta aparente tensión y la experimentamos a muchos niveles. Eh, en primer lugar, hay una polaridad biológica, es decir, a nivel de la biología, a nivel de nuestro cuerpo, experimentamos por un lado que queremos valernos de nosotros mismos, que queremos, nada, cuando uno es niño, tiene esta necesidad de los demás, no puede alimentarse solo, necesita de la mamá, no puede caminar solo, no puede ir al colegio solo. Cuando nosotros somos niños, físicamente necesitamos mucha ayuda. Cuando somos grandes, nos experimentamos independientes, podemos subir un cerro, experimentar la libertad de subir una montaña, hacer deporte. No sé si a todos les gusta el mar. De las cosas que yo más extraño de no vivir en el Perú es el mar. Y en muchos lugares no he tenido la posibilidad de estar en el mar. Me encanta el mar. Entonces, la posibilidad de meterte al mar, de experimentar la inmensidad del mar, de estar en contacto con el mar, es algo que te, no sé, que te da libertad, entonces, y que no necesitas de nada. Ahora bien, muchas veces si alguien tiene algún tipo de accidente o lamentablemente tiene alguna incapacidad, experimenta que físicamente necesita la necesidad de los demás. Que necesita una muleta, que necesita una pastilla, que necesita ir al doctor de vez en cuando. Entonces, si bien biológicamente nosotros queremos estar sanos y hacer todo lo que nos propongamos, normalmente también experimentamos mucho que necesitamos de otros. Y desde un nivel biológico básico, el ser humano experimenta la necesidad de otro. Alguno me dice, oye, pero experimentar la necesidad o querer ser autosuficiente está bien o está mal. Y yo siempre digo, no está ni bien ni mal, es humano. O sea, es humano experimentar, querer ser autosuficiente, querer autorrealizarte, querer ser libre, no tener ataduras, si me salieran alas, querer volar. Es normal. ¿Es normal necesitar de los demás? Sí, porque tenemos limitaciones y necesitamos de que los otros nos banquen, es decir, que nos hagan el aguante, que necesitamos apoyarnos en los demás.
Esto evidentemente se experimenta de manera mucho más fuerte cuando uno es niño. Luego tenemos otra polaridad, que es la polaridad psíquica. Y esto uno lo experimenta un poco más cuando va creciendo, en la adolescencia, que el paso de la niñez a la adolescencia, que tiene este anhelo de ser auténtico, donde uno a veces, por afirmar su propia identidad, pelea con los papás, se busca un grupo de amigos afines, quiere ser uno mismo, que nadie me diga qué tengo que hacer, las notas bajan, me porto como yo quiero, tengo mi cuarto como me da la gana, etcétera, etcétera. Y uno se trata de afirmar en esas cosas, ¿no? En que puedo por mí mismo, ya no necesito a mis papás, no me tienen por qué ir a dejar a la fiesta, yo puedo ir solo, puedo regresar a la hora que quiero, que me den la llave de la casa, etcétera. Pero así como uno tiene este anhelo de autosuficiencia y de creerse en ese momento que uno es el dueño de todo, necesita, y todos necesitamos, un sentido de pertenencia, sea a la familia, sea a un grupo de amigos, sea a los que practican un mismo deporte que nosotros, sea a los que, nada, que necesitan de alguna manera, necesitamos de alguna manera sentirnos que pertenecemos a algo. Y no solo eso, sino también necesitamos este feedback de los demás. Es decir, muchas veces, aunque uno no lo busque de manera pues descarada, de que esté preguntando a todo el mundo, oye, ¿me quieres? ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Cómo me viste? Etcétera. Bueno, hay gente que lo hace. Pero necesitamos mucho saber qué piensan los demás de nosotros. Si recibimos cariño, si les caemos bien, si no les caemos bien, si a la chica que le gusto efectivamente le gusto o no le gusto, qué piensan los demás de cómo me porto, de cómo hago las cosas, las hago bien, las hago mal, qué piensa mi novia, mi enamorada de mí, mi enamorado, etc. Entonces, hay esta tensión. Queremos ser nosotros mismos libres, pero a la vez estamos pensando en el juicio de los demás muchas veces. A veces puede ser que extrapolemos y vivamos con mucho miedo pensando en el juicio de los demás, es decir, hacemos las cosas por cómo vayan o no reaccionar los demás. A veces no. A veces simplemente queremos vivir nuestra propia vida, pero no vivimos en el espacio, no vivimos en Marte con un traje de astronauta, sino vivimos rodeados de personas. Y ciertamente nos importan mucho las personas. Antes de entrar a la última polaridad, nada, les cuento una experiencia que tuve hace poco, que he hecho poco pensando en lo que les iba a decir, me pasó que tengo un amigo, bueno, yo no les conté, pero yo soy peruano, pero me crié en Chincha toda la vida, o sea, yo soy chinchano. Nací en Lima, pero soy chinchano, carapulcra, chinchano pata pelada, como se dice. Entonces, y nada, uno de mis amigos de infancia, un buen amigo mío que vive en Chincha y que tiene un buen trabajo, tiene una esposa y tiene hijos, y le va relativamente bien, hace poco me llamó, estaba muy angustiado el pobre pidiéndome ayuda porque había caído en un vicio muy fuerte, muy, muy fuerte. Y aquí se ve la cuestión de la necesidad y de la autosuficiencia, porque él me decía, yo por mí mismo voy a salir, yo ya que he hecho mi vida, tengo fuerza, etcétera, eh, pero necesito ayuda, me decía. Necesito ayuda, necesito que alguien me acompañe, necesito que alguien me diga las cosas, poder ser sincero con alguien. Y ciertamente yo traté de apoyarlo, pero yo también me vi con la limitación de que yo no podía ayudarlo, que necesitábamos recurrir a un especialista y qué sé yo. Cuento corto, me hizo pensar mucho, mucho, mucho este caso con esta persona, a la cual de verdad le tengo muchísimo cariño y sufro mucho por lo que está pasando, de que primero uno tiene que aceptar cuando no puede ayudar, cuando no puede con la propia vida, y uno tiene que saber pedir mucha ayuda y saber dónde pedir ayuda y saber a quién le pide uno ayuda, ¿no? Muchas veces cuando uno pide ayuda o necesita de los demás, uno cree que está perdiendo algo. Es como que, imagínense, yo soy así y yo me autodetermino de esta manera, pero si le pido ayuda a alguien,
yo me reduzco un poquito, porque esa persona va a entrar en mi vida. Y si le pido más ayuda a alguien o me veo más dependiente de los demás, mi autonomía se reduce y siempre la gente que va entrando a mi vida me va quitando algo de libertad. Cuando en el fondo la libertad se construye cuando uno tiene relaciones sólidas, fuertes. Esa es la verdadera libertad. Luego hay una polaridad espiritual que es, todos tenemos frustraciones, todos muchas veces hacemos el mal que no queremos, de verdad uno dice, ¿por qué hago esto si no lo quiero? Eh, por qué no hago el bien que quiero? ¿No? Es algo que, bueno, en la Biblia lo dice San Pablo, pero es una experiencia muy humana, porque a veces no hacemos el bien que queremos hacer y hacemos el mal que no queremos hacer. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa después de haber hecho algo, decir, pucha, yo en el fondo, si me vuelven a preguntar, no lo quería hacer? Y a veces dejamos escapar un montón de situaciones de ayudar a los demás, de dar un buen consejo, de comprometernos con alguien, donde decimos, chuta, por qué no lo hice? Si lo quería hacer, por qué dejé escapar esta oportunidad? ¿Qué es lo que me frena? ¿Qué cosa hay ahí, digamos, ¿no? Y a nivel espiritual esto sucede mucho porque el hombre por naturaleza, tú, yo, cualquiera quiere ser grande. No hay nadie que tú le digas, le preguntes, ¿tú quieres hacer algo grande de tu vida? Independientemente si ha tenido las oportunidades o no. Le preguntan a alguien si quiere hacer de su vida algo grande y va a decir que sí. Evidentemente hay mucha gente que no, lamentablemente no ha tenido la oportunidad. Pero todos tenemos anhelo de grandeza. No sé si alguna vez les pasó cuando de chiquito nos preguntaban ¿hasta cuánto quieres a tus papás? O ¿hasta cuánto me quieres? Alguien te pregunta y uno decía, no, hasta el techo. Y decía, tan poquito, hasta el cielo, tan poquito, hasta el infinito. Y ahí uno no sabía ya más qué decir, pero hasta el infinito era como la medida donde uno podía amar lo máximo. Y yo considero que toda persona humana está llamada a darse y a experimentar que ama infinitamente. Dicho esto, parece que el hombre, tú, yo, cualquiera, el padre Remy que está por ahí, todos tenemos esto que parece que no tiene solución, es decir, siempre o vamos para un lado o vamos para el otro. ¿Ok? Yo, desde mi experiencia cortísima de ser consagrado y de haber estudiado teología, quiero proponerles un pequeño camino que a mí me ha dado mucha felicidad y me ha dado mucha paz. Y es una mirada de síntesis, y es lo que en la Biblia San Pablo en la carta a los romanos dice, vivir la libertad de los hijos de Dios. Acá se combinan dos elementos de lo que hemos hablado, de la autodeterminación, autosuficiencia y la de la dependencia. ¿No? Por un lado, la libertad, es decir, yo soy dueño de mi propia vida, yo hago mis opciones. Dios no me dice, sé esclavo mío, sino me dice, sé libre, toma tus propias opciones. Cuando uno se para frente a Dios, Dios necesita que haya alguien de frente, que haya un rostro, no que haya alguien que se esconda, alguien medio tímido, que no tiene personalidad, ¿no? Dios quiere que nos plantemos bien frente a Él. Y, eh, y por otro lado, el ser hijos. Cuando uno habla del ser hijo, habla de que uno tiene un padre, por lo tanto que depende de alguien, así como la imagen que está acá al lado del padre cargando al hijo. Cuando uno se descubre hijo de Dios, hijo amado de Dios, hay cierta relación de dependencia, cierta relación donde Dios, perdón que les interrumpa, pero alguien tiene el micro prendido y está haciendo como estática. Nada, simplemente decirles que cuando uno se descubre hijo de Dios, se descubre justamente que tiene alguien que lo ama, que lo quiere. Lamentablemente hoy en día la paternidad es una cuestión que se ha perdido, hay muchas heridas con respecto a la paternidad, papás que han abandonado a sus hijos, que no se hacen cargo, malas relaciones que podemos tener con nuestros propios padres, etcétera. Nadie quiere encargarse de alguien, ser papá de verdad. Hay una experiencia como muy herida en ese sentido. Son pocos los que quieren asumir una verdadera paternidad. Pero en esta frasecita, la libertad de los hijos de Dios, es importante tener en cuenta esto.
ser libres de verdad, tomar nuestras propias decisiones, pero entendernos como hijos, hijos queridos, hijos que podemos meter la pata, pero que podemos pedir perdón, hijos que tenemos a un Padre bueno en los cielos. Y esta experiencia que les decía de a veces de autonomía, donde tú quieres ser tú completamente y alguien se te mete y parece que te quita algo, el Papa Benedicto XVI la resumía con esta frase, que es muy bonita y además la dice al inicio, es lo primero que dice de todo su pontificado. Dice, ¿acaso no tenemos todos de algún modo miedo? Dice, si dejamos entrar a Cristo en nuestros corazones, todos tenemos miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida. Es decir, cuando uno le dice sí a Dios, sí a Cristo, todos, absolutamente todos, tenemos miedo de que nos pueda quitar algo de nuestra vida. Todos de una pensamos, chuta, si dejo entrar a Cristo, algo me va a pedir que no quiero, algo me va a quitar, ¿no? Entonces sigue el Papa. ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida bella? No corremos el riesgo de vernos privados de libertad. Cuando uno dice, dejo entrar a Cristo, dejo que Dios entre a mi vida, me va a quitar la libertad, me va a quitar la belleza de la vida, me va a quitar el gusto por vivir, o va a ser alguien amargado, triste, ¿no? Eso, a veces uno piensa eso, ¿no? Si dejo entrar a Dios, tantas cosas ricas me va a quitar. Mejor no lo dejo entrar. Y el Papa dice con fuerza, no, dice, quien deja entrar a Cristo, perdón, no sé cómo, estoy antitecnológico hoy. No sé cómo hacer para poder leer la frase sin que... Ya, lo voy a dejar así. Dice, no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Ojo, libre, bella y grande. Las tres cosas que decimos de la autosuficiencia o la autodeterminación. Ser libre, vivir la belleza y ser grandes. Sigue el Papa, solo con esa amistad se abren las puertas de la vida. La vida auténtica se da, como les dije, en la relación, en la de ser necesitado y que otros no necesiten. Solo en esa amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. El hombre solo puede ser grande en la medida en que entable esta relación con Cristo. Solo con esa amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Con esto termino, simplemente proponerles esto para el diálogo. No tienen que ser estas preguntas, pueden hablar lo que quieran o preguntarme algo si es que no quedó claro, y es que compartan un poco cómo han sido sus experiencias de autosuficiencia y necesidad, si las han tenido, si no, si se les han mezclado, si a veces hay una más fuerte que la otra, si les pasa, no les pasa, etcétera. Y ya una segunda que podría entrar si es que hay tiempo, y es cuál es tu experiencia frente a lo que Dios te da y a lo que Dios te pide. O tú crees que te pide, porque por ahí no necesariamente lo pide, pero uno cree que Dios le pide algo, que te va a quitar algo necesariamente, pero hemos visto cómo en esa relación con Dios uno sale ganando más que perdiendo.